Alemania, tal y como la conocemos, nace en 1871 tras un proceso de unificación que explicamos más a detalle en este video, en el que evidentemente pusimos en la miniatura al artífice de este proceso, el padre de la patria alemana y el canciller de hierro Otto von Bismarck, un hombre que pasó a la historia por su audacia y excepcionales habilidades diplomáticas, y que su legado sigue vigente en la configuración de nuestro mapamundi. ¿De qué manera la obra de Bismarck modificó definitivamente las fronteras de tantos países? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Otto Eduard Leopold Bismarck nació en la localidad prusiana de Schönhausen el 1 de abril de 1815, mismo año en que Napoleón Bonaparte estaba siendo derrotado en Waterloo. Fue criado en el seno de una numerosa familia, siendo sus padres Karl Wilhelm von Bismarck, hacendado Junker de la nobleza alemana de menor rango, y de Wilhelmine Louise Menck, burguesa, hija de un alto funcionario gubernamental en Berlín. Sus padres le habrían transmitido a Otto ideas conservadoras y monárquicas contrarias a las que recibió en la escuela durante su infancia. Su madre, Wilhelmine, de carácter fuerte y sumamente inteligente, infundió en su hijo la disciplina y una educación ligada con los estándares burgueses. A pesar de esto, se dice que Otto no destacó ni durante sus años escolares ni durante el estudio de su carrera de Derecho en la Universidad de Gotinga. No obstante, tuvo una inspiración en este periodo, su profesor Arnold Ehrendt, debido a sus ideas sobre el mapa político europeo. Después de graduarse, Bismarck trabajó desde 1865 en los tribunales de Berlín y Aquisgrán. Aquí es donde acrecentó su aversión hacia la burocracia. En general, este trabajo no lo satisfizo en absoluto, lo que se ve plasmado en que viajaba constantemente sin permiso alguno, siguiendo los pasos de una joven inglesa. Asimismo, renuncia en 1838 a la actividad burocrática y se dedica a administrar sus posesiones agrícolas. Durante estos años, se dio cuenta que una vida rutinaria no colmaría sus expectativas, a la par que sus ideas religiosas basadas en el luteranismo cobraban más fuerza. Se dice que un punto de inflexión en su vida fue cuando conoció a Johanna von Putthammer. Esta mujer prusiana también tenía orígenes nobles y en julio de 1847 contraen nupcias. Otto hallaría en ella un sostén y ayuda a lo largo de toda su vida, lo cual lo motivó a saciar esas aspiraciones que aún no se concretaban. Es aquí cuando decide entrar en política. De hecho, Bismarck comienza su actividad pública unas pocas semanas antes de su boda. En mayo de 1847, a la edad de 32 años, la nobleza lo elige como un miembro del Landtag o Parlamento Regional de Prusia. Aquí es cuando comienza a ganar reconocimiento, sobre todo entre los sectores más conservadores de la política prusiana, debido a su discurso en pro de la monarquía y en contra de las ideas liberales. Por lo que su primer gran desafío sería la Revolución Alemana de 1848, que buscaba derribar la monarquía y crear un Estado alemán unificado y democrático. Importante resaltar que nos encontramos en un contexto en el que los diversos estados alemanes aún no unificados formaban parte desde 1815 de la Confederación Germánica. La patria de Bismarck, Prusia, era el segundo estado más poderoso tras Austria, sobre quien guardaba recelos especialmente por su confesión, tradicionalmente católica, por lo que desde aquí se iban trazando sus ideales, relacionados a la grandeza de Prusia. Su carrera política siguió escalando progresivamente, consiguiendo los puestos de embajador en San Petersburgo, París y Frankfurt, ciudad-estado que sirvió como capital de la Confederación Germánica, por lo que sería representante de Prusia, siendo este el cargo diplomático más relevante del país. Aquí es cuando Bismarck saca a relucir sus increíbles dotes de negociador y calculador. En 1862 es nombrado como ministro presidente de Prusia, un cargo que funcionaba como el ministro en jefe del rey Guillermo I y que presidía sobre el Parlamento o Landtag. Su habilidad diplomática le permite que, a pesar de la evidente rivalidad entre Austria y Prusia, consigue una alianza con Viena luego de convencer al emperador Francisco José en pro de un enemigo en común, en este caso Dinamarca,
quien habría violado el Protocolo de Londres de 1852. Esto mediante la anexión del Ducado de Schleswig. Una vez de asegurarse de que las fuerzas austro-prusianas duplicaban a las danesas, emprenden la invasión del país, consiguiendo una decisiva victoria que le permite anexar los ducados de Schleswig y Lauenburgo. A pesar de la alianza, esto no resolvió en absoluto la rivalidad entre Austria y Prusia, y Bismarck era consciente de esto. Luego de asegurarse la no intervención de Francia mediante una entrevista al entonces emperador Napoleón III, Bismarck se asegura el apoyo de Italia luego de prometerles la anexión del Véneto en posesión austriaca, así como el apoyo de diversos estados alemanes como Sajonia, Hamburgo y Bremen. Estalla así la guerra austro-prusiana en 1866. Tras 7 semanas de conflictos, Prusia se lleva la victoria anexando parte de los territorios de los aliados de Austria, Baviera, Hannover, Hesse-Kassel, además de crear la Confederación Alemana del Norte, excluyendo a Viena de la unificación alemana. Bismarck obtiene entonces el cargo de canciller federal de la Confederación Alemana del Norte y para eso ya tenía claro cuál sería el paso final para concretar la unificación alemana luego de haber aislado diplomáticamente a Austria. Una guerra con una potencia externa que ensalce el nacionalismo alemán bajo el liderazgo de Prusia. En este caso, el blanco perfecto era Francia, quien además ejercía soberanía sobre Alsacia y Lorena, regiones de mayoría alemana. Las tensiones entre ambos países aumentan desde la candidatura al trono español de Leopoldo de Hohenzollern, casa reinante en Prusia. Al sentirse Francia amenazada de estar rodeada de 2 potencias reinadas bajo una misma casa real, envía una misión diplomática al balneario de Ems, en donde veraneaba el rey Guillermo, para exigir que se retire esta candidatura. Aquí es donde ocurre probablemente la treta más audaz del canciller de hierro. Bismarck era consciente de que para ensalzar el patriotismo, Francia debía atacar primero y así Prusia no quede como la agresora. Es así que modifica el telegrama de respuesta del rey Guillermo de tal manera que parezca que se está humillando al embajador francés. Su treta fue un éxito y en julio de 1870, Napoleón III de Francia le declara la guerra a Prusia. Lógicamente, este conflicto también estaba previamente calculado y con el apoyo del mariscal Helmut von Moltke consiguen una decisiva victoria en 9 meses, tras la que se concreta la anexión de Alsacia y Lorena. Pero la parte más importante es que antes de culminar la guerra y una vez que las fuerzas alemanas ocuparon la capital París, se proclama el Imperio Alemán o Segundo Reich en el Palacio de Versalles, lo cual fue considerado como una tremenda humillación para los franceses y un verdadero orgullo para todos los alemanes que ahora formaban parte de un mismo país. Bismarck se convierte así en el primer canciller de Alemania, cargo que ejercería por 2 décadas. Uno de los principales desafíos que enfrentaría sería la creciente popularidad de las ideas socialistas y de las exigencias de las clases obreras. A pesar de su esencia conservadora y monárquica, Otto era consciente de que tenía que ceder para evitar nuevas revueltas. Es así que en 1883, y a la par que promulga leyes antisocialistas, crea el primer sistema de seguro médico en el mundo, lo cual satisfizo bastante las exigencias del pueblo. En cuanto a política externa, Bismarck era consciente de que su país no podía quedarse atrás en la carrera colonialista que se vivía entre las potencias europeas, sobre todo por la cuestión de África y su inminente invasión y colonización. Antes de que comiencen conflictos por los territorios del continente, el canciller de hierro toma la iniciativa y organiza la Conferencia de Berlín. Tras casi 4 meses de negociaciones, las potencias europeas consiguen llegar a consensos sin entrar en conflictos. En el caso de Alemania, consigue los actuales Camerún, Togo, Tanzania, Namibia, Burundi y Ruanda una tajada considerablemente grande para haber llegado tan tarde al reparto de África. La soberanía sobre estos territorios la ejercería durante los siguientes años luego de realizar terribles masacres como la de los Herero y Namakwa en Namibia. Y a pesar de todos estos logros para Alemania, las cosas cambiarían radicalmente tras el fallecimiento del emperador Guillermo I y el ascenso al poder de su nieto Guillermo II de Alemania en 1886.
1888. Aquí es cuando comienzan las diferencias ideológicas con el nuevo emperador, especialmente en cuanto a política exterior. Mientras que Bismarck había construido importantes alianzas con Austria, Rusia e Italia para aislar a Francia de una posible revancha, Guillermo II se alejaba de ellos. En 1890, Bismarck presenta su dimisión en su cargo de canciller en favor de Leo von Caprivi, abandonando así la vida política. Sus últimos años los pasó en el retiro, mudándose a sus tierras en Varzim, en el actual Polonia. Un mes después, su esposa fallece y se traslada a Friedrichsburg, cerca de Hamburgo, en donde se pasa recopilando sus memorias en su compendio Gedanken und Erinnerungen, en las que desacredita a Guillermo II. El canciller de hierro fallece en 1898 a la edad de 83 años, amargado y resentido, al ver cómo el Kaiser iba destruyendo todo lo que había construido junto a Guillermo I. Habiendo visto la fascinante vida y obra de Otto von Bismarck, es hora de enfocarnos en la esencia de este canal. ¿Cómo varió el mapa antes y después de este personaje? Para comenzar, el mapa de su propio país, Alemania, el cual en realidad no existía antes de su entrada en la política. En 1862, justo cuando el canciller toma el cargo de ministro presidente de Prusia, tenemos este mapa. Prusia carecía de una continuidad territorial y Alemania estaba dispersa en una serie de estados, algunos de muy pequeña extensión y otros que sí destacan en el mapa como Baviera, Sajonia, Württemberg, Baden y Hannover. Tras las 3 guerras ya mencionadas en donde Bismarck tuvo una injerencia vital, se concreta la unificación de Alemania mediante el Segundo Reich, el cual representó la mayor extensión territorial del país. El otro gran cambio cartográfico tras la vida de Bismarck se daría en África, cuyo entero territorio fue repartido tras la Conferencia de Berlín que él mismo organizó y la cual definió decisivamente las fronteras del continente. Antes de eso, en África existían limitados estados independientes y unas cuantas posesiones europeas. Entre las primeras, Marruecos, el Califato de Sokoto, el Imperio Lunda, Abisinia, las repúblicas bóeres, el Reino de Imerina, entre otros. Entre las posesiones europeas tenemos a Mozambique, Angola, las colonias británicas en Sudáfrica, Senegal, el Jeribato de Egipto, la Tripolitania otomana, entre otros. Para 1914, el mapa africano cambió drásticamente, repartido entre 7 potencias europeas según lo acordado en Berlín, bajo el arbitraje del canciller de hierro. Por lo que la vida de Otto von Bismarck no puede pasar desapercibido en la historia. Un hombre con un carácter fuerte, autoritario, calculador y con unas asombrosas habilidades diplomáticas mediante las que construyó la Alemania que todos conocemos, a la que posicionó como una potencia de talla mundial, la cual a pesar de los altibajos siempre ha sabido cómo resurgir. ¿Cómo crees que sería el mapa si Bismarck no hubiese existido? ¿Crees que de todos modos Alemania se hubiese convertido en potencia? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!